Buenas noches, chicos. ¿Me escuchan? ¿No te escuchan? Chicos, ¿me escuchan? Chicos, ¿me escuchan? Chicos. Chicos, ¿me están escuchando en este momento? Profe, yo sí te escucho. Vale, perfecto. Voy a compartir una presentación en PowerPoint. Porfa, me dicen si la están viendo. Ok, profe. Vale, ahí ya la compartí. ¿La están viendo? Metabolismo, sí, profe. Vale, perfecto. Listo, entonces demos una esperita a que lleguen. A ver, pues, cuántos van a llegar finalmente. Y empezamos. Ok, profe.
Bueno, chicos, vamos entonces empezando. Voy a compartir nuevamente la diapositiva para que empecemos. Vale, chicos, ahí ya logran ver las diapositivas. Metabolismo y energética, ahí ya logran ver bien las diapositivas todos. Yo sí. Yo también la veo. Vale, chicos. Bueno, el tema que vamos a tratar es el tema de metabolismo y energética. La idea con este tema es que integremos todos esos procesos que realiza nuestro cuerpo para la generación de energía. Todos esos procesos que realizan nuestros órganos, nuestros tejidos, para eso justamente, para la producción de energética durante el ejercicio físico. Ya vamos a integrar un poquito más el tema del ejercicio físico y la idea es que la próxima clase, la clase presencial, vamos a hacer una práctica en el que vamos a poner un poco más en práctica pues estos temas para que logren entenderlos un poco más. Necesito que estén muy atentos, que son temas un poquito más complicados, entonces pues, es necesario que tengan su completa atención aquí en los temas que vamos a ver hoy, ¿vale? Bueno, igual cualquier pregunta que tengan, pues me la hacen saber. Bueno, antes de que comencemos, hace rato estoy escuchando un sonido. Por favor, la persona que está generando ese sonido, tratar de que no lo haga tanto porque ya han sido varias veces y pues va a interrumpir la videoconferencia. Entonces, por favor, la persona que está generando ese sonido para que esté un poquito pendiente. Pambelé, por favor. Bueno, chicos, vamos a empezar entonces definiendo lo que es el metabolismo. Ya hemos hablado en algunos casos sobre qué es el metabolismo como tal, pero pues ya vamos a hacer esa definición ya pues con la que nos vamos a quedar. El metabolismo es el conjunto de reacciones físico-químicas que transcurren en el interior de nuestro organismo y que garantizan la supervivencia de este y su capacidad de adaptación a las condiciones cambiantes del medio ambiente. Entonces, pues podemos decir que el metabolismo son todas esas reacciones que ocurren en el interior de nuestro organismo justamente para que nosotros podamos vivir, ¿vale? ¿Queda claro lo que es el metabolismo? Sí. Bien.
El metabolismo entonces tiene unas etapas. Esas etapas son justamente estas que podemos ver aquí. Tenemos el intercambio constante de sustancias. Este intercambio constante de sustancias se da entre el individuo, entre el organismo y el medio externo. Estamos hablando del momento en que nosotros ingerimos un alimento y producimos la materia fecal justamente al medio externo, en el momento en que nosotros respiramos y producimos ese CO2, esas sustancias de desecho. La segunda etapa son los procesos degradativos. Estos procesos degradativos son aquellos procesos degradativos que suceden en el aparato digestivo. Básicamente son esos procesos en los que el alimento se va a volver energía como tal. Recordamos que los carbohidratos se van a convertir ¿en qué? Cuando el carbohidrato se degrada, ¿en qué es lo que se convierte? ¿Se acuerdan ustedes, chicos? ¿Ya? ¿Chicos? No. Los No, carbohidratos. Los carbohidratos cuando nosotros los degradamos, cuando nosotros los consumimos, se convierten en ¿qué? ¿Cuál es la fuente energética que se produce a partir del carbohidrato? ATP. No, señores. En forma ATP. El ATP. No, no es el ATP. Se produce exactamente la glucosa. De los carbohidratos se va a generar la glucosa. De los lípidos, ¿qué es lo que se genera para poder obtener energía, para poder obtener ese ATP? Los lípidos ¿en qué es que se degradan? Las grasas, esas grasas ¿en qué se degradan, chicos? Esto lo hemos estado hablando durante todo el curso, proteínas, lípidos y carbohidratos. Los carbohidratos se convierten en glucosa. ¿Los lípidos en qué se convierten? Chicos. Bueno, los lípidos son grasas. Las grasas se convierten en algo más pequeñito, que es lo que utilizamos para obtener energía. ¿Recuerdan qué eran? Los ácidos grasos, chicos. Que no se nos olvide nunca eso. Proteínas se convierten en... ácidos grasos. No, las grasas se convierten en ácidos grasos. Sí. Pero las proteínas, ¿en qué se convierten? ATP. No. Recuerden, las proteínas es algo que también se consume en los gimnasios. Vea, Andrés, vea, ahí le hablan. Salve la patria, papi. Chicos, aminoácidos. No, Los aminoácidos. en el gimnasio es. Chicos, por eso les decía, necesito que tengan toda la concentración puesta de aquí porque estos temas de hoy son un poquito más complicaditos. Yo necesito que tengan la atención aquí, ¿vale? Estamos en la segunda etapa. Trabajo acá. Vale, bueno, pues tratemos de estar un poquito pues ahí atentos, ¿listo? Bien, entonces continuamos. Esos procesos degradativos entonces son los que los carbohidratos se convierten en, ¿qué habíamos dicho? En glucosa. Glucosa. Ajá, las proteínas En ácidos grasos. Aminoácidos. 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 y las grasas en... Ácidos grasos. Ácidos grasos. Exactamente. Entonces esos son los procesos degradativos. Esa es la segunda fase de las etapas del metabolismo. Ya lo habíamos hablado también un poquito cuando estuvimos viendo la parte de órganos y sistemas y aparatos. Seguimos en la siguiente fase, la fase de absorción. En esta fase de absorción es cuando ya esos aminoácidos, esos ácidos grasos, esa glucosa, es llevada al torrente sanguíneo. Esa es la fase de absorción, que se produce en el intestino delgado. Ya continuamos entonces con lo que es la fase de asimilación. La fase de asimilación es el momento en el que ya esos nutrientes llegan directamente a las células que realmente así lo requieren. Entonces, cuando ya llegan a las células, en este caso vamos a hablar de las células esqueléticas, que son las células en las que se va a producir la contracción muscular. En esa fase de asimilación tenemos dos procesos que son muy importantes.
en los procesos que son anabólicos y los procesos que son catabólicos. En esos procesos anabólicos son aquellos procesos, ¿recuerdan un poco esto del anabolismo? Por ahí alguno de ustedes me había comentado algo de eso, en que el anabolismo, justamente cuando utilizan anabólicos en el gimnasio, ¿para qué se los utilizan? ¿Se acuerdan un poco? ¿O de pronto lo han escuchado alguna vez, que en los gimnasios utilizan anabólicos? Pero pues anabolismo es un proceso natural del cuerpo, profe. Exactamente. Lo que hacen los anabólicos es acelerar ese proceso. Sí. Exactamente, pero ¿cuál es el proceso? O sea, ¿para qué lo utilizan? Pues los anabólicos son para el aumento de la masa muscular, para la reducción de peso, lo mismo Vale, de grasa. los anabólicos son sobre todo para el aumento de la masa muscular. En este caso estamos con lo mismo, las reacciones anabólicas son aquellas reacciones en las que hay síntesis, en las que se genera algo. En este caso estamos hablando de que se generan las proteínas a partir de los aminoácidos, que se generan los carbohidratos a partir de la glucosa y que se generan las grasas a partir de los ácidos grasos, ¿vale? Esos son los procesos anabólicos. Los procesos catabólicos son todo lo contrario, son los procesos de degradación. Hablamos proceso de degradación de igual carbohidrato que se va a convertir en glucosa, eso no se nos puede olvidar nunca, carbohidrato en glucosa, grasa se va a convertir en ácido graso y finalmente las proteínas se van a convertir en aminoácidos. Son dos procesos que son contrarios. El anabolismo hay síntesis de micromoléculas a macromoléculas, y en el catabolismo es todo lo contrario, se hace la degradación de macromoléculas, se fragmentan esas macromoléculas y se convierten en micromoléculas. Bueno, entonces aquí continuamos. Justamente tenemos esas dos reacciones, ya hemos hablado un poquito de esos, que no se nos olviden esos dos tipos de reacciones, las reacciones anabólicas, las reacciones sintéticas y las catabólicas, que son las degradativas, ¿vale? Aquí tenemos entonces algunos de los procesos anabólicos. Los procesos anabólicos tenemos la lipogénesis. La lipogénesis, ¿a qué le suena lipogénesis? ¿Como a reducción de grasa? Si estamos hablando de procesos anabólicos, si recordamos que son los anabólicos, son los procesos en los que ocurre ¿qué? Síntesis. Exacto. De macromoléculas. Ajá, entonces la lipogénesis, ¿qué sería? ¿La producción de qué? De macromoléculas, ¿no? Ajá, pero ¿de qué? Si hablamos de lipo, ¿qué se está produciendo? Sí se produce una macromolécula, pero si hablamos de lipogénesis, o sea... ¿De grasas? Exactamente. Entonces es la producción de ¿Lípidos? grasas, de lípidos. Ajá. Y esta lipogénesis generalmente se produce por cuando la glucosa es convertida a grasas. Aquí ya sabemos entonces que cuando nosotros vamos a consumir glucosa, cuando consumimos muchos carbohidratos, pues esos carbohidratos, si nosotros, esa glucosa, esos carbohidratos, si nosotros no los consumimos, se van a convertir por medio de la lipogénesis en grasa. Y se van a ir al tejido adiposo y se van a acumular en forma de grasa. Grasa que se va a utilizar como reserva energética. Por eso hay que tener mucho cuidado en la dieta con el tema del consumo de carbohidratos, porque los carbohidratos también se van a volver grasa y van a estar en esas zonas problemáticas. Por eso es que cuando una persona entra en dieta, generalmente la ponen a disminuir los carbohidratos. Muy bien. Siguiente, glucogénesis. ¿Qué les suena, chicos, glucogénesis? ¿Qué sería glucogénesis, chicos? Seguimos hablando de los procesos anabólicos. Sabemos que génesis, ¿qué significa? Creación, ¿no? Y si hablamos de glucogénesis, Tendría siendo el exactamente. aumento de aminoácidos. La glucogénesis sí es la creación de azúcar, pero estamos hablando básicamente de glucosa. Glucogénesis es la creación de glucosa. Exacto. Cuando ya hablamos de glucogenólisis, es la creación de glucógeno, que es diferente a la glucosa.
Recordamos que el glucógeno es la unión de varias glucosas que se va a acumular ya sea intramuscular o se va a acumular en el hígado para convertirse en una reserva energética. Entonces, la glucogenólisis es ese proceso mediante el cual se crea glucógeno a partir de la glucosa. Tenemos la biosíntesis de proteínas, pues que esa sí es muy sencilla. O sea, la biosíntesis de proteínas básicamente es la construcción de proteínas a partir de ¿qué? Chicos, ¿a partir de qué se sintetiza la proteína? ¿Aminoácidos? No. Exactamente, aminoácidos. Muy bien. Ok. Vamos entonces a las reacciones catabólicas. Aquí ya tenemos al catabolismo. En el catabolismo tenemos la hidrólisis de ATP. El ATP es el adenosintrifosfato, que es de donde se va a obtener energía. La hidrólisis de ATP es esa molécula de ATP para obtener energía. Es una reacción catabólica porque justamente es una reacción degradativa del adenintrifosfato. La glucólisis, lo mismo. Si estábamos hablando de la glucogénesis es la creación de glucosa, la glucólisis, entonces, ¿qué sería? Si la glucogénesis es la glucosa, ¿no? Algo así. ¿La qué, perdón? Proceso degradativo de glucosa, no sé. Exactamente, eso es la glucólisis. Catabolismo, degradación. Siempre lo tenemos que asociar. Catabolismo, degradación, la glucólisis es la degradación de glucosa. Okay. Y la lipólisis sería entonces ¿qué? Lo contrario. Lo contrario. Ajá, ¿lo contrario de qué? ¿De la qué? De la lipogénesis. Exactamente, es la degradación ya entonces de un lípido, un ácido graso, perdón, para producir energía. Y el ciclo de Krebs, ese lo vamos a ver un poquito más adelante. En el ciclo de Krebs es en el que por medio de la acetilcoenzima A se produce energía, que es el tema pues ya de la respiración. Por medio de que no te escuché bien, perdón. El ciclo de Krebs. Por medio de la acetilcoenzima A, eso es una enzima que se produce justamente por la glucólisis. Pues ahí ya se produce un ciclo en el cual esa acetilcoenzima A se convierte en... Chicos, a alguien le está sonando muy duro algo, por favor, prestemos un poquito de atención a eso. ¿Vale? Entonces... ¿Cuál, niña? ¿Cuál? Continuamos entonces, chicos. El ciclo de Krebs, entonces ya se genera, como les decía, esa acetilcoenzima A pasa por ese ciclo para producir energía. También es una reacción catabólica. Muy bien, continuamos entonces. Seguimos con la bioenergética. Ya vamos a pasar a lo que es la bioenergética, es decir, la producción de energía para que haya vida, para que pueda haber movimiento. Nosotros vamos a centrar sobre todo en lo que es la energética del movimiento. Entonces, ¿qué son los compuestos de alta energía? Los compuestos de alta energía son moléculas que se caracterizan por tener enlaces químicos de alta energía, es decir, enlaces covalentes. ¿Qué es lo que pasa? Cuando estos enlaces covalentes se rompen, se va a generar energía. Las células usan estos compuestos de alta energía para capturar, para transferir y para almacenar energía libre. ¿Cuál creen ustedes entonces que sería ese compuesto de alta energía que nosotros más utilizamos para generar energía? Bueno, ya varias personas por ahí he visto que lo han mencionado en varias ocasiones. Chicos, ¿cuál creen que sería ese compuesto de alta energía que nosotros más utilizamos en el cuerpo humano? La glucosa. Bueno, el pero ATP. exactamente. Lo que El pasa es ATP. que la glucosa, cuando ya es degradada,
se va a convertir en ATP. Y a partir del ATP es que nosotros vamos a obtener energía. Entonces, efectivamente es el ATP, que es el mismo adenosintrifosfato. Esta, chicos, es una molécula de ATP. No, aquí es más que todo como para que ustedes vean un poco, perdón, para que ustedes puedan ver un poco cuál es la estructura química de ese ATP, que la tengamos presente. Entonces, el ATP está compuesto por una base nitrogenada, que es esta, que es la adenina. Está compuesto por un azúcar monosacárido que se llama ribosa. Y está también compuesto por el trifosfato. La unión de esa adenina, de esa ribosa y ese trifosfato me van a conformar lo que es el ATP. Y cuando este ATP se rompe es cuando se va a generar energía, ¿vale? Cuando esos enlaces covalentes, esos enlaces fuertes, esos enlaces altamente energéticos se rompen, se va a generar energía. Bueno, seguimos entonces con los procesos energéticos. Chicos, imaginemos a nuestro cuerpo como un motor. Ese motor, para poder funcionar, necesita de algo. ¿Qué creen ustedes que necesita un motor para poder funcionar? Un motor a partir de... Exactamente, exactamente. Un motor necesita gasolina para funcionar. Igual, en nuestro cuerpo, nuestro motor es nuestro cuerpo en general. Los componentes de ese motor son los órganos, todos los órganos, los tejidos, los sistemas. Y nosotros necesitamos de una gasolina para poder producir energía y poder generar el movimiento. En ese sentido, la gasolina de nosotros es el ATP. El ATP, como lo pongo aquí, es la moneda energética del cuerpo humano. Nosotros necesitamos ATP para poder realizar cualquier tipo de movimiento. Bajen un poquito, por favor. Bajen un poquito, por favor. Bueno, continuamos. Para poder que ese ATP genere energía, tiene que ocurrir un proceso. Ese proceso se llama hidrólisis de ATP. Chicos, deben estar tomando notas porque, bueno, aparte de esta también va a quedar grabada, pero sería bueno que tomen notas porque recuerden que finalizando esta videoconferencia, ustedes, aparte de esta videoconferencia, deben crear un cuestionario de preguntas cerradas, es decir, A, B, C, D. Un cuestionario de 15 preguntas y esa es la tarea que ustedes deben subir para el miércoles. ¿Vale? Entonces, pues pueden ir mirando de una vez qué preguntitas van a ir organizando, pensando un poquito también en ese tema y tomando sus apuntes. Bueno, entonces continuamos. Como les venía diciendo, para que se produzca energía, para que a partir del ATP, del adenintrifosfato, se produzca energía, tiene que haber un proceso que se llama hidrólisis de ATP. En esa hidrólisis de ATP es básicamente cuando al ATP se le agrega agua, se une una molécula de agua al ATP y eso lo que va a generar es una molécula de ADP que es adenindifosfato más un fosfato más la energía y esta energía es la que nosotros vamos a utilizar para la contracción muscular. Chicos, por favor le bajan el televisor o lo que sea que esté sonando. No. Chicos, por favor, le bajamos al televisor o lo que sea que está sonando. Recuerden que ahorita estamos en una clase. Imaginen que están en una clase, que están en el salón. Bien. Bueno, entonces repetimos aquí esta parte, lo de la hidrólisis de ATP. Recordamos entonces que para poder generar energía, a partir del ATP se debe producir este proceso en el cual el ATP se une a una molécula de agua y se genera ya la energía. Un ADP, un fosfato y la energía, y esa energía es la que nosotros vamos a utilizar para la contracción muscular. Sin embargo, el ATP que hay dentro de la célula, perdón, dentro del músculo, es muy escaso. Ese ATP nos va a durar 4 segundos y nos va a durar 1 segundo si ese ejercicio es muy intenso. Como se gasta tan rápidamente,
es necesario entonces que haya creación, una creación de este ATP. Para que haya la creación de este ATP, ya se va a producir un proceso, estamos hablando de la síntesis de ATP, que es la misma fosforilación. En la fosforilación se va a unir una molécula de ADP, de adenina difosfato, a una molécula de fosfato para generar energía. Y esta energía, los nutrientes. Esa energía de los nutrientes es la que nosotros nos va a generar lo que es el ATP. Chicos, ¿entendieron esta parte? Chicos, Sí, algo. Sí. Vale. Entonces, como a modo de resumen, Claro. dime. Pregunta por allí, ¿alguien dijo pero? Bueno, pues a modo de resumen, para obtener ATP, ese ATP se debe hidrolizar y allí se genera ya la energía para la contracción muscular. Pero como ese ATP intramuscular es muy poco, entonces es necesario que nuestro cuerpo sintetice ATP también. Y para que haya esa síntesis de ATP, tiene que producirse a través de la energía que producen los nutrientes que nosotros consumimos. ¿Vale? ¿Preguntas hasta allí? Vale, chicos. Muy bien. Vamos entonces con estos dos conceptos. El concepto de potencia y de capacidad energética. La potencia energética. La potencia energética es la cantidad de energía por unidad de tiempo que aporta cada sistema energético para la resíntesis de ATP. Aquí estamos hablando, tenemos que tener muy en cuenta que cada vez que hablamos de potencia energética, nos referimos a la cantidad de energía por unidad de tiempo. Nos referimos a la rapidez, es decir, la rapidez que un sistema energético tiene para poder producir energía. Ahorita que veamos los sistemas energéticos, les va a quedar un poquito más claro el tema de la potencia y la capacidad energética. La capacidad energética, entonces, es la cantidad total de energía liberada por cada uno de los sistemas energéticos para la resíntesis de ATP. Entonces, aquí estamos hablando de la cantidad total. Ya no hablamos por unidad de tiempo, sino que hablamos de la cantidad total que se genera durante un ejercicio por un sistema energético. Como les digo, ahorita vamos a ver un poquito más, más aplicado estos dos conceptos, el concepto de potencia energética y el concepto de capacidad energética. Muy bien. Aquí tenemos entonces los sistemas de obtención de energía durante el ejercicio físico. El primer sistema energético es el sistema anaeróbico aláctico. Cuando hablamos de anaeróbico, nos referimos, ¿a qué les suena a ustedes cuando hablamos de anaeróbico? Resistencia. Ejercicios que se hacen a menos de 10 a 15 segundos, son de mayor intensidad. Sí, son de mayor Y lo intensidad. máximo que dura son 5 segundos, son 15 segundos. Exactamente, pero cuando nos referimos a anaeróbico, nos referimos a algo específico también. ¿A qué les podría sonar cuando uno dice anaeróbico? Cuando uno dice aeróbico, ¿qué quiere decir aeróbico? Un ejercicio aeróbico, ¿qué es? Manejo del cuerpo. Son los que duran más de media hora. Manejo de la respiración. Tiene que ver exactamente con el oxígeno, con el oxígeno. Entonces hablamos de anaeróbico cuando hay o cuando no hay oxígeno. ¿Ustedes qué creen? Cuando no hay. Exacto. No hay. Exactamente. Entonces, en este sistema energético no se produce en presencia de oxígeno. Y cuando hablamos de aláctico, ¿a qué les suena? ¿Recordamos qué es el ácido láctico? ¿Alguna vez han escuchado ese término de ácido láctico? ¿Chicos? Pero no recuerdo muy bien. Vale, pero ¿han escuchado alguna vez el término? Sí, claro. ¿Han escuchado Sí. alguna vez Sí, que, que no recuerdo. cuando nosotros nos sentimos así como Fatiga mareados, muscular. tiene mucho que ver con la fatiga muscular, exacto? O sea, cuando nosotros nos sentimos así mareados, cuando sentimos bueno, valga la redundancia, ese sentimiento de quemazón en nuestro cuerpo,
todo eso es producido por el ácido láctico, que es un producto justamente de desecho que se produce también durante el ejercicio físico. Entonces aquí cuando hablamos del sistema anaeróbico aláctico, es un sistema en el que no se va a producir en presencia de oxígeno, pero tampoco se va a producir lactato o ácido láctico a partir de ejercicios que tengan pues ese sistema activado. Entonces aquí ya entra lo que nos estaba diciendo ahorita Daniela. Son ejercicios que se producen con muy alta intensidad, que pueden durar entre 10 a 15 segundos, que estamos hablando de una intensidad máxima. Como por ejemplo, ¿cuál creen ustedes que podría ser un ejercicio que el sistema predominante sea el sistema anaeróbico aláctico? Levantamiento de pesas. El levantamiento de pesas, por ejemplo. ¿Qué otro podría ser? En los deportistas que de alto rendimiento se presentan en actividades constantes donde muestran el flujo pues como tal, profe. Bueno, en actividades constantes no se presenta porque se requiere justamente muy poco tiempo. Estamos hablando de 10 a 15 segundos y estamos hablando de intensidades muy altas. Entonces, sí, excelente. El trabajo de levantamiento de pesas, la halterofilia, allí se maneja este sistema. En atletismo también. Exacto, en atletismo. Atletismo es de los más conocidos. Los 100 metros de atletismo. 100 metros de atletismo, ahí son... La natación. Exactamente, pero también entonces dependiendo, o sea, natación dependiendo de la cantidad. Depende de las pruebas, ¿no? Dependiendo no es de que hay las 50 pruebas. o 25, ahí sí podría ser. En ciclismo también podría ser. Exactamente, pero entonces dependiendo de las pruebas. ¿No, profe? Claro. No hay problema, chicos, no confundamos. El hecho de que diga anaeróbico es que dentro de los procesos que se producen para obtención de energía, no se produce en presencia de oxígeno, pero nosotros vamos a estar respirando. O sea, nosotros todo el tiempo tenemos que estar respirando. No es que esos 10 a 15 segundos vamos a estar aguantando la respiración y entonces ahí ya el sistema anaeróbico láctico se activó. No, nosotros siempre, o sea, siempre vamos a estar respirando. Entonces no asociamos tanto el tema de los sistemas como tal con la respiración, sino con la presencia de oxígeno, que es diferente durante ese proceso. ¿Vale? Entonces, en la natación, sí, igual se respira, todo se respira, pero entonces siempre tenemos que tener en cuenta que es la prueba. Si es una prueba de justamente de 50 metros, pues ahí ya va a estar predominantemente el sistema anaeróbico aláctico. Siempre y cuando esas pruebas sean en el tiempo que estamos hablando aquí, un tiempo de entre 10 a 15 segundos, ¿vale? En este sistema anaeróbico aláctico hay unas fuentes de energía. Esas fuentes de energía son el ATP, el adenintrifosfato que se encuentra de forma intramuscular. Entonces ese adenintrifosfato, ya habíamos hablado un poquito, el adenintrifosfato por medio de la hidrólisis se va a convertir en ADP más un grupo fosfato más energía y a partir de esto se va a generar la contracción muscular. Ya habíamos hablado que el adenintrifosfato intramuscular es muy poco y nos va a aguantar unos 4 segundos si son intensidades muy grandes, solamente nos puede durar hasta un solo segundo. Entonces, el cuerpo pues necesita otra fuente energética y esa otra fuente energética que se produce es la fosfocreatina. La fosfocreatina entonces se va a convertir en creatina más un grupo fosfato más energía y esta energía es la que nosotros vamos a utilizar para realizar las diferentes contracciones musculares. Como les decía, siempre tenemos que tener en cuenta que el tiempo en el que se va a generar la energía por medio de este sistema anaeróbico láctico es muy poco. Por lo tanto, estas dos fuentes energéticas se van a gastar muy rápido. Se gastan muy rápido. En 15 segundos ya no tenemos más de esa fuente energética. Entonces aquí ya tenemos las características de este sistema anaeróbico aláctico. Hablamos de que tiene una potencia alta. Una potencia alta. Recuerdan que hablábamos de potencia cuando se produce gran cantidad de energía por unidad de tiempo.
no en el general del ejercicio, sino por unidad de tiempo. Y aquí la potencia es muy alta, la rapidez, siempre tenemos que asociar potencia con la rapidez de producción de energía. Entonces aquí la rapidez de producción de energía es muy alta, porque es muy rápida. ¿Por qué es muy rápida? Porque primero, el ATP y la fosfocreatina se encuentran ya en el músculo, eso por un lado. Y por otro lado, es también alta porque estas reacciones que ustedes están viendo aquí son reacciones que son muy simples y que se van a producir muy rápidamente. O sea, aquí tenemos eso, la potencia de este sistema anaeróbico láctico es muy alta. Sin embargo, la capacidad es baja, es decir, la cantidad de energía que se va a producir va a ser baja. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a hacer ejercicio de alta intensidad, pues no vamos a poder mantenerlo por mucho tiempo. Realmente la cantidad total de energía que se va a generar es muy baja. Y en cuanto a la recuperación, pues la recuperación es rápida, de 2 a 3 minutos. Entonces, si hacemos, por ejemplo, 100 metros en carrera, pues esperamos unos cuantos minutos y podemos estar realizando otra vez esos 100 metros de carrera, sin ningún problema. Y nuevamente va a estar la fosfocreatina y el ATP intramuscular para nosotros poder generar energía. La recuperación es bastante rápida y por eso podemos realizar varias veces un ejercicio en este sistema anaeróbico láctico. ¿Vale? ¿Alguna pregunta aquí? ¿Les queda claro? ¿Hay alguna pregunta de pronto con este tema? Claro. ¿No? ¿O muchas? Vale. Como les digo, chicos, aquí tenemos que estar muy pendientes porque estos son temas un poquitico más complicados, a pesar de que no nos estamos adentrando completamente en la bioquímica, porque si nos adentramos mucho en la bioquímica, pues allí sí van a generarse demasiadas preguntas y pues el tiempo que tenemos pues no es mucho. Entonces pues estamos viendo como las generalidades, como decía pues la videoconferencia, las generalidades del metabolismo. Bueno, continuamos entonces. Pasamos entonces al siguiente sistema de obtención de energía. Aquí hablamos entonces de un sistema anaeróbico láctico. De nuevo, ¿qué es lo que significaba anaeróbico? Mayor consumo de oxígeno. Anaeróbico cuando... Tiene presencia de oxígeno. Exactamente, cuando no hay presencia de oxígeno. Y láctico, entonces ahora sí hay presencia de ácido láctico o lactato. Aquí ya tenemos intensidades submáximas, ya no son máximas, son submáximas. Hablamos de una duración de entre 10 segundos a 2 o 3 minutos. Esto realmente también varía mucho, como les decía también con el tema de los porcentajes de los bioelementos, que esto dependiendo de los autores también varía, pero más o menos oscila entre los 10 segundos y los 2 minutos. Por ejemplo, ¿cuál creen ustedes que podría ser un ejercicio o una prueba en la que predominaría este sistema anaeróbico láctico? ¿Cuál creen ustedes, chicos, que podría ser? Fútbol, ¿no? Sí, en el fútbol, exacto, en el fútbol. Sin embargo, en el fútbol entran los dos sistemas bastante fuertes, más ahí se producen los dos sistemas fuertemente. Pero en el fútbol realmente sí hay muchos momentos en los que este sistema anaeróbico láctico está bastante activado. ¿Por qué? Porque es que en el fútbol también realizan piques. El momento en que hacen piques, pues ahí se está produciendo la energía a través justamente del sistema anaeróbico aláctico. Pero por el tiempo, por la duración del partido de fútbol, pues en algunos momentos también empieza a suceder, a funcionar el sistema anaeróbico láctico. Y por eso cuando ustedes juegan fútbol, en muchas ocasiones pues pueden terminar mareados. Por eso ahí ya está funcionando el láctico. O en el ciclismo, profe.
Exacto. Atletismo, puede ser Exacto. el O el mismo atletismo. atletismo, sí. Pero entonces ya estamos hablando de pruebas diferentes. Por Todo ejemplo, depende de la prueba, sí. Claro, exactamente. dependiendo de la prueba, ¿verdad? En este caso, hablando del atletismo, podríamos decir que la prueba de 400 metros, la prueba de 800 metros y la prueba de 1500 metros, esas tres pruebas son predominantes del sistema anaeróbico láctico. Es lo mismo, todos esos ejercicios que son cíclicos, como el atletismo, como la natación, todos ellos van a tener esa predominancia en esas pruebas que son intermedias, que son submáximas. Bien, continuamos. Aquí entonces ya tenemos también unas fuentes energéticas específicas. En el aláctico, las fuentes energéticas eran la fosfocreatina y el ATP. Aquí ya tenemos al glucógeno intramuscular y el glucógeno hepático consumidor. Tenemos la glucosa intramuscular y en menor cantidad tenemos a la glucosa sanguínea. Entonces aquí, en este primero, el glucógeno intramuscular, este glucógeno primero sufre un proceso también que es un proceso anabólico en el cual el glucógeno se va a convertir en glucosa, la glucogénesis, y después va a pasar a la glucólisis justamente para convertirse en energía. Lo que es la glucosa intramuscular y la glucosa sanguínea pasan directamente para el proceso de glucólisis y se va a convertir justamente también en energía. Aquí tenemos entonces a la glucólisis, que aquí está el proceso de la glucólisis. En la glucólisis, una glucosa más 2 moléculas de adenín difosfato se van a convertir en 2 moléculas de ácido pirúvico más 4 moléculas de hidrógeno más 2 moléculas de adenín difosfato más 2 moléculas de adenín trifosfato. No se asusten con esta gráfica, que pues no necesito tampoco que ustedes se aprendan esta gráfica como tal, pero sí es necesario que ustedes sepan qué es la glucólisis. Entonces, ¿qué era la glucólisis? Habíamos hablado al principio de eso. ¿Qué era la glucólisis? ¿Era un proceso anabólico o era un proceso catabólico? Catabólico. Un proceso catabólico, exactamente. Entonces tenemos que tener en cuenta que la glucólisis es un proceso catabólico que ocurre en el citoplasma de la célula de forma anaeróbica, o sea, sin presencia de oxígeno. Esa glucólisis, la glucosa se va a convertir en ácido pirúvico y se va a convertir en ATP. Eso es lo que más me interesa que ustedes sepan de este proceso. Sin embargo, aquí les dejo el proceso para que ustedes lo revisen también y por lo menos tengan idea de cómo es que funciona esta glucólisis. Pero lo que más me interesa es eso, que ustedes sepan que la glucólisis es un proceso catabólico que ocurre sin presencia de oxígeno en el citoplasma, en el cual la glucosa se convierte en piruvato, en ácido pirúvico y en ATP. Eso es lo que más me interesa de allí. Bueno, entonces, aquí habíamos hablado de que en la glucólisis la glucosa se convierte en ese ácido pirúvico y en ese ATP. Ese ATP se utiliza para la obtención de energía, para poder realizar las contracciones musculares. Sin embargo, este ácido pirúvico o el piruvato es también muy importante porque ahí no se acaba la reacción. Ahí ya pueden ocurrir dos cosas. Puede ocurrir que no haya más presencia de oxígeno. Entonces, ese ácido pirúvico se convierte en ácido láctico. Y ese ácido láctico va a tener que ser removido por el cuerpo. ¿Cómo va a ser removido por el cuerpo? Pues puede entrar al ciclo de Cori. Ese ciclo de Cori se produce en el músculo y en el hígado y es un proceso de circulación cíclica entre la glucosa y el lactato, en el cual el lactato se convierte en glucosa y la glucosa se convierte en energía. También es un proceso de obtención de energía. Puede también pasar a la utilización del miocardio y los riñones. Eso también para obtención de energía. O puede pasar al mecanismo tampón para ser removido por medio de los bicarbonatos. Este mecanismo tampón es el mecanismo mediante
del cual el organismo regula el pH. Puede ocurrir esas tres cosas. Eso es cuando no hay presencia de oxígeno. Cuando ya se empieza a generar ese ácido láctico y empezamos a sentir todos esos procesos que se sienten por el ácido láctico. Ya hemos hablado de la disminución de glucosa, que va a producir mareos, que va a producir quemazón en los músculos. Sin embargo, puede ocurrir otra cosa, que ingrese oxígeno. Ya hablamos, por ejemplo, con el fútbol. Habíamos hablado un poquitico con el tema del fútbol. Entonces, con presencia de oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando este futbolista ya se empezó a sentir mareado, ya se empezó a sentir cansado, él lo que generalmente hace es disminuir la intensidad. Ya pasa de una intensidad submáxima a una intensidad que va a ser baja a moderada. Cuando este deportista ya pasa a esa otra intensidad, entonces allí ya va a ingresar oxígeno y ya se va a producir otro proceso. Ya la persona va a empezar a sentirse recuperada, ya va a haber más energía. Lo mismo ocurre justamente con los fondistas. Entonces, los fondistas en algunos casos aumentan mucho su intensidad, entonces ya empiezan a sentir como que el cuerpo no les da más, entonces más bien disminuyen la intensidad, vuelven al sistema aeróbico y entonces allí ya se produce, ingresa energía y ya se va a producir este otro proceso. Entonces en este otro proceso ya se produjo el ácido láctico, pero ese ácido láctico no es removido, sino que ese ácido láctico se une con el oxígeno y va a generar nuevamente el ácido pirúvico. Entonces genera ese ácido pirúvico se va a convertir en acetilcoenzima A y va a pasar a la mitocondria a realizar el tema ya de la respiración celular por medio del ciclo de Krebs. Y por medio de esa respiración celular, en ese ciclo de Krebs, se va a obtener energía. ¿Vale? Entonces tenemos esas dos vías. La vía en la que ya no hay presencia de oxígeno y simplemente el ácido pirúvico se vuelve ácido láctico. Y ya ese ácido láctico ya se utiliza en estas tres vías que tenemos aquí. O la otra es que si nuevamente ingrese oxígeno y que entonces aquí ya ese ácido láctico ya se convierta nuevamente en energía a través del ciclo de Krebs. ¿Vale? ¿Entendido hasta allí? Ahí más o menos. Ahí más o menos. ¿Qué preguntas tienen? ¿Qué preguntas se les genera de pronto hasta aquí? Profe, estos temas también los vamos a tocar en la clase. Estos temas los vamos a ver también en la parte práctica. Ya vamos a ver, la próxima clase vamos a mirar algunos ejercicios y entonces vamos a definir si esos ejercicios estaban en cuál de estos sistemas energéticos, cómo se produjo la energía en ese ejercicio. Ya lo vamos a ver un poquito más de una forma más práctica. Bueno, por eso es que necesitábamos hacer la videoconferencia porque estos temas pues, son más complicados. Eso les decía, es necesario tener la atención completa aquí porque si no entonces uno se empieza a perder. Y eso que esas son las generalidades, chicos. Uy. Aquí tenemos otro esquema que seguramente los asustará un poquito. En este esquema lo mismo, o sea, no necesito que ustedes se me aprendan todo esto. Lo que más necesito aquí, que ustedes sepan, es que la glucosa a través de la glicólisis se va a convertir en piruvato. Ya lo habíamos hablado. La glicólisis es ese proceso de degradación de la glucosa. Se convierte en piruvato. Allí no hay presencia de oxígeno. Luego ese piruvato se convierte en acetilcoenzima A. Y aquí por medio de presencia de oxígeno va a ocurrir todo este ciclo, que es el ciclo de Krebs, por medio del cual se va a generar energía. Y este ciclo de Krebs sucede en la mitocondria. Muy bien. Como les digo, no es necesario cuando ustedes vayan a estudiar para el examen que se aprendan todo esto. Lo importante es básicamente esa primera partecita, la glucólisis, la glucosa por medio de glicólisis se convierte en piruvato, pasa a acetilcoenzima A, llega el ciclo de Krebs y se convierte en energía.
Bueno, seguimos entonces. Vamos entonces al sistema, estas características de este sistema anaeróbico láctico. En este sistema hay poca capacidad, aunque mayor que la láctica. Pues aquí la cantidad de energía total que se produce no es mucha tampoco. Por eso es que no dura mucho la obtención de energía en este sistema anaeróbico láctico. Ya sabemos que dura entre, aquí lo teníamos, hasta 2 minuticos, de 10 segunditos. Exactamente, muy bien. Y aquí entonces tenemos también que tiene gran potencia, es decir, que también se genera energía de forma rápida. Sin embargo, no es tan rápida como la láctica. Y la recuperación, para recuperar nuevamente, para que se remueva ese lactato de nuestro cuerpo, se tarda entre 1 a 2 horas en limpiar el lactato. Por eso, ya en este tipo de ejercicios, cuando ya realizamos ejercicios de tipo láctico, pues entonces ya no podemos realizar este tipo de ejercicios en la misma cantidad que podemos realizar, por ejemplo, la carrera de 100 metros. Aquí no podemos realizar pues justamente la misma cantidad porque siempre se va a demorar más en limpiar el lactato. Para los deportistas que ya son de alto rendimiento, este sistema de remoción del lactato es mucho más efectivo. Va a demorarse mucho menos la remoción del lactato en ellos. Y además ellos van a tener más tolerancia al lactato. Van a poder resistir más el ejercicio en condiciones de un pH alto, en condiciones en el que el lactato esté alto, sin que ellos tampoco vayan a sentir todo lo que se siente cuando el lactato está alto. Entonces, lo que veníamos hablando del mareo, la quemazón, todos esos procesos que se producen por el ácido láctico. Seguimos con el sistema aeróbico oxidativo. Este sistema aeróbico, ¿qué es lo que nos quiere decir aeróbico? Aquí ya hay ¿qué entonces? Oxígeno. Exacto. Aquí ya hay presencia de oxígeno. Este sistema aeróbico oxidativo se produce en ejercicios de más de 2 minutos. Como por ejemplo, ¿cuál podría ser? Ahí vuelve y juega al fútbol, pues más de 2 minutos. Exacto. Sí, en el fútbol también. Exacto. Voleibol. Pero recordemos que igual, en todos estos que son estos deportes, los deportes se llaman acíclicos. Cuando son deportes acíclicos, generalmente predominan casi siempre los 3. Porque lo mismo en el voleibol les toca hacer piques. Claro. En esos piques, pues van a utilizar mucho sistema. Ya por el tiempo también que se empieza a manejar, también va a utilizar el sistema oxidativo. Sin embargo, como el trabajo no es constante, el sistema aeróbico oxidativo no es el predominante en ellos, justamente porque ellos están haciendo pausa. Mientras que los cíclicos, todos los cíclicos son caracterizados porque tienen este sistema aeróbico, sobre todo las pruebas, hablando de las pruebas ya de fondo, de medio fondo, chicos, por ahí está sonando algo mucho. Sobre todo estas pruebas que son de larga duración, las pruebas como las de medio fondo, como las pruebas de fondo, en esas pruebas sí es el sistema predominante, es básicamente el sistema aeróbico oxidativo. Entonces aquí tenemos esas características de este sistema aeróbico oxidativo. Este sistema tiene una gran capacidad, es decir, que la cantidad total de energía que se produce es muy alta. Proporciona energía durante muchísimo tiempo y tiene un gran rendimiento energético. Sin embargo, la potencia es baja. Recuerden que siempre que hablamos de potencia lo vamos a relacionar con la rapidez de obtención de energía. Aquí la rapidez no es rápida, no va a demorar más. ¿Por qué? Porque las reacciones que se producen no son tan simples, son mucho más complicadas. Además, la glucosa que ellos utilizan no es la glucosa que se encuentra dentro de la glucosa que se encuentra dentro del músculo. Entonces,
Aquí, por eso la potencia pues va a ser baja, la rapidez de obtención de energía va a ser pues muchísimo más baja. La recuperación del glucógeno, cuando ya utilizamos esas reservas de glucógeno, no confundamos el glucógeno con la glucosa, las reservas de glucógeno se producen entre 24 a 48 horas. También en parte por esto es que se recomienda pues realizar a una persona que inicia a realizar ejercicio por lo menos día de por medio, para que haya una recuperación de los diferentes sistemas energéticos. La grasa nunca llega a agotarse. La grasa siempre vamos a tener reservas de grasa y siempre la grasa nos va a ayudar, pues ya menos que haya una desnutrición, siempre nos va a servir como fuente energética. Entonces, aquí tenemos los sustratos energéticos. Los sustratos energéticos van a ser esos glúcidos que nosotros ingerimos, esos lípidos y esas proteínas. Recordamos siempre, vuelvo y repito, glúcidos o carbohidratos, hidratos de carbono se convierten en glucosa. Los lípidos, básicamente las grasas neutras, se convierten en ácidos grasos y glicerol. Y las proteínas se convierten en aminoácidos. Exacto. Ya el sustrato energético, la glucosa se empieza a consumir a partir de los 2 minutos. Los ácidos grasos se empiezan a consumir a partir de 30 minutos, a pesar de que hay algunos autores que hablan de 40 minutos. Tengamos presente pues que estos son como datos aproximados, pero que de acuerdo a los autores también cambian. 30 a 40 minutos. Y los aminoácidos más de 60 minutos. Aquí es donde nos podemos dar cuenta que para que pueda haber quema de grasas es necesario realizar ejercicios que sean de más de 30 minutos. Y ya para que haya una quema, por así decirlo, pues como nosotros se utiliza pues de la forma común para que haya una quema de proteínas, para que haya la utilización de esos aminoácidos, debe haber más de 60 minutos. Hablamos ya de los fondistas, por eso hablamos de que los fondistas son más delgados, porque ellos sí producen esa quema de las proteínas, de esos aminoácidos. ¿Preguntas hasta este momento? No. Vale. Muy bien, continuamos. Metabolismo de los glúcidos. Pasamos ya entonces a cómo los carbohidratos o los hidratos de carbono se metabolizan. Entonces, estos glúcidos se pueden metabolizar de 3 formas. Ingresando en los tejidos corporales. Entonces, esos glúcidos ya se convierten en esa glucosa. Esa glucosa puede pasar directamente al tejido sanguíneo. Ya hemos hablado del tejido, del transporte de glucosa en la sangre. Puede pasar también al tejido muscular directamente, entonces por eso ingresa directamente en los tejidos corporales. O puede llegar al hígado. Al hígado se va a almacenar en forma de, ¿qué habíamos dicho que se puede almacenar la glucosa en el hígado? La glucosa en el hígado. Es un nombre parecidito a la glucosa. ¿Ácidos grasos? No. ¿Ácido? No. No. Glúcidos. Casi, pero no. No. Glucogénesis. Por ahí va. Pero no es glucogénesis porque eso es un proceso, no un sustrato. Chicos, el glucógeno. El glucógeno, exacto. Bueno, El glucógeno, la glucosa se puede convertir en glucógeno y es almacenado en el hígado o puede ser almacenado a nivel muscular. ¿Vale? Entonces aquí, como veníamos diciendo, entonces el metabolismo de estos glúcidos, de esta glucosa, puede ser ingresando directamente a los tejidos corporales o pasando al hígado. En el hígado se va a almacenar en forma de glucógeno
o se puede convertir en un ácido graso. Ya habíamos hablado de esto, de que esos glúcidos se pueden convertir en ácidos grasos para almacenarse y producir energía, para servir como un sustrato energético también. Entonces, lo mismo que les decía ahora, por eso es que hay que tener mucho cuidado con los carbohidratos y por eso en las dietas generalmente se manda a disminuir los carbohidratos, porque esos carbohidratos, a través del proceso de lipogénesis, se convierten en ácidos grasos, ¿vale? Aquí entonces estos glúcidos básicamente se van a convertir por medio de la glucólisis aeróbica. En la glucólisis aeróbica, una glucosa se une a 36 moléculas de ADP, de adenina difosfato, y se une a 6 moléculas de oxígeno, produciendo 6 moléculas de dióxido de carbono, 12 moléculas de agua y 38 moléculas de ATP. Entonces, si nos ponemos a mirar los tres sistemas energéticos, en el sistema energético aeróbico se producen 38 moléculas de ATP, mientras que en el sistema anaeróbico láctico se producen 2 moléculas de ATP, y en el sistema anaeróbico aláctico se produce, no se produce, simplemente está ya el ATP que está dentro del músculo y a partir de ese es que se genera la energía, ¿vale? Entonces, si nos damos cuenta que la capacidad energética de este sistema es mucho más alto, porque la producción total de energía es muchísimo más grande. Chicos, ¿quedó entendida esta parte? Controlemos al perrito, por favor. No, bueno, que callen ese perro, pues. Chicos, ¿entendimos esta parte? Que llene de perro. Chicos, Llene de perro. No menos. Claro. vale. ¿Preguntas? ¿Preguntas, chicos? No, profe, no. Vale, continuamos entonces. El metabolismo de las grasas. El metabolismo de las grasas se produce por medio de un proceso que se llama lipólisis. En la lipólisis, esperemos un momentito. Controlemos al perrito, chicos, por favor, que no me escucho yo misma siquiera. César Millán. Vale, continuamos entonces. El metabolismo de las grasas es producido por la lipólisis. Lipólisis, recordamos. ¿Qué es lo que es la lipólisis? ¿La qué? Chicos, ¿qué es lo que es la lipólisis? Un proceso catabólico de las grasas. Exactamente. Ajá. Exacto, es un proceso catabólico de esos lípidos. Entonces aquí encontramos que un triglicérido más 3 moléculas de agua va a producir lo que es el glicerol más 3 ácidos grasos libres. Y a partir de estos ácidos grasos libres y de este glicerol es que se va a formar energía. Aquí entonces ya nos damos cuenta que aquí en el metabolismo de las grasas es donde más se va a producir energía. Encontramos que cada ácido graso nos va a producir 441 moléculas de ATP. Es muchísimo más. Más se van a producir glicerol. En total nos dan 492 moléculas de ATP. Podemos ver que el metabolismo de las grasas son las que más energía nos van a aportar. Pero también es un proceso, este proceso es un proceso que es muy complicado y que es muy largo. Entonces, por eso es que se demora tanto en que este sistema, en que este sustrato, en que las grasas sean utilizadas por nuestro organismo como mecanismo energético, como un sustrato energético. Y finalmente tenemos, aquí tenemos lo mismo, tenemos un diagrama en el que está mostrando justamente el metabolismo de los lípidos, esa lipólisis.
Aquí vemos que el triglicérido se va a convertir en ácido graso. El ácido graso, por medio de este proceso, que es importante que lo tengan en cuenta, el proceso de beta oxidación, se va a convertir en acetilcoenzima A. Esto va a pasar a la mitocondria. En la mitocondria se produce el ciclo de Krebs y a partir del ciclo de Krebs se produce la energía. Tenemos que tener en cuenta estos dos procesos, el metabolismo de los lípidos. El triglicérido se convierte en ácido graso a partir de la lipólisis, este proceso degradativo de las grasas. A partir de la beta oxidación se convierte en acetilcolina A y luego pasa al ciclo de Krebs para convertirse en energía. Y finalmente vamos al metabolismo de las proteínas. El metabolismo de las proteínas, para que se obtenga energía a partir de los aminoácidos, debe ocurrir la desaminación. Esta desaminación es básicamente retirarle el grupo amino, ya sabemos, se llaman aminoácidos. Entonces, para aquella obtención de energía es necesario que se degrade el aminoácido y que se le quite justamente ese grupo amino. Cuando ya se pasa esa desaminación, es decir, que se le quita el grupo amino al aminoácido, se va a producir un cetoácido. Chicos. Hola, ¿me escuchan? ¿Me Sí, escuchan? ahí ya. Vale. Un ruido fuerte. Bueno, sí. Bueno, debe entonces ocurrir esa desaminación. Entonces recordemos que la desaminación es la liberación del grupo amino en el aminoácido. Ahí se va a producir un cetoácido y un amonio. Entonces, después de que sucede esto, de que sucede esa desaminación, entonces ya ese grupo amonio y ese cetoácido van a pasar a convertirse en acetilcoenzima A, que ya habíamos hablado, o a ácido pirúvico, y ya entonces va a ir al ciclo de Krebs nuevamente para producirse la energía. Vale. Repito nuevamente esto porque sé que es un poquito complicado. Entonces, para que se obtenga energía a partir de las proteínas, es necesario que el aminoácido pase por un proceso que se llama desaminación. La desaminación es un proceso mediante el cual el aminoácido se libera el grupo amino del aminoácido y el aminoácido va a pasar a convertirse en acetilcoenzima A o en ácido pirúvico. Y entonces allí ya pasa al ciclo de Krebs y en el ciclo de Krebs ya es convertido en ATP, en energía. Bueno. No la cambies, por favor. Vale. Entonces, por favor recuerden lo que es la desaminación, que ahí no está. La desaminación es el proceso mediante el cual se libera el grupo amino del aminoácido. Es la degradación, eso también estamos hablando de un proceso catabólico. ¿Listo? Ajá. Bueno, ¿qué pasó aquí que no me quiere cambiar? Vale. Entonces aquí tenemos como un pequeño esquema de la utilización de los nutrientes por las células en la obtención de energía. Aquí podemos ver la sangre, entonces toda esta zona de aquí se podría decir que es la sangre. Aquí tenemos al citosol, ya de la célula. La mitocondria, estos procesos ya se producen en la mitocondria. Entonces vamos a empezar por el ácido graso. Entonces está la sangre está el ácido graso llega entonces al citosol
En el citosol, entra al citosol y entra directamente a la mitocondria. Aquí ya se produce este proceso que es la beta oxidación, en la que el ácido graso se va a convertir en acetilcoenzima A. Esa acetilcoenzima A pasa al ciclo de Krebs y en el ciclo de Krebs se convierte en adenintrifosfato, ATP. Recordamos que a partir del ATP es que se genera la energía. Ya pasamos a la glucosa. La glucosa se convierte por medio de la glucólisis en piruvato. El piruvato se convierte en acetilcoenzima A dentro de la mitocondria. En la mitocondria pasa el ciclo de Krebs, la respiración celular. Ya después, a partir de ese ciclo de Krebs, se va a generar el ATP, la energía. Aquí tenemos la alanina. Entonces recordamos lo que ahorita habíamos hablado, de que las proteínas se pueden convertir ya sea en piruvato, ya sea en acetilcoenzima A, o ya sea en algún componente, del ciclo de Krebs. Entonces aquí tenemos tenemos un ejemplo, la alanina. La alanina se convierte en piruvato, pero si tenemos otro aminoácido, puede que ese otro aminoácido no se convierta en piruvato, sino que se convierta directamente en acetilcoenzima A, o se convierta en algún sustrato del ciclo de Krebs. Aquí la alanina, dejemos este ejemplo que está aquí, que es un aminoácido, se convierte en piruvato. El piruvato pasa a metilcolina de acetilcoenzima A, pasa el ciclo de Krebs y finalmente se convierte en energía. Esto es un esquema en el que hay como un pequeño resumen del metabolismo de esos nutrientes. Recordemos que el metabolismo se produce dentro de la célula. Realmente las que metabolizan son las células. O sea, nuestras células son las que realmente respiran. Nuestras células son las que realmente se nutren. Nuestras células son las que realmente producen sustancias de desecho. Entonces, tenemos que tener en cuenta justamente eso. En cuanto a el anabolismo y el catabolismo, tenemos también que tener en cuenta que tanto el anabolismo como el catabolismo se producen con presencia de energía. Con presencia de energía nos referimos a que en el anabolismo hay consumo de energía. Para que haya síntesis de cualquier macromolécula, a partir de una micromolécula, debe haber consumo de energía. Mientras que en el catabolismo debe haber debe haber liberación de energía. Para que una macromolécula, se convierta en una micromolécula, entonces debe haber liberación de energía. Y recordamos que la liberación de energía o el consumo de energía se producen dentro de la célula. Entonces estos procesos son los que se producen dentro de la célula. Aquí si hablamos de reacciones anabólicas y catabólicas, siempre lo tenemos que asociar con la célula. ¿Vale? Por eso hablamos de metabolismo celular. Muy bien. Y vamos a finalizar con este gráfico. En este gráfico nos está mostrando el comportamiento de los sistemas energéticos durante la actividad física. Vamos a empezar aquí con el sistema de la fosfocreatina, que es el sistema anaeróbico aláctico. Recuerden, anaeróbico aláctico es el mismo sistema de la fosfocreatina. En este sistema, aquí en este gráfico, podemos ver en esta parte que es el porcentaje de ATP suministrado, es decir, la cantidad de ATP que se genera. Y aquí tenemos al tiempo, que está en segundos y en minutos. Tenemos aquí al sistema de la fosfocreatina y podemos ver que ese sistema empieza produciendo muchísima energía. Aquí vemos 100% de energía, pero rápidamente se va disminuyendo. Aquí ven, empieza con muchísima energía y básicamente disminuye. Por eso es que el tiempo de producción de energía del sistema de la fosfocreatina es muy bajo. Se produce muchísima energía, pero rápidamente baja.
Aquí entonces ya tenemos el contrario, el sistema aeróbico, que empieza produciendo muy poca energía este sistema, pero a medida que va pasando el tiempo va a producir muchísima energía. O sea, aquí nosotros ya podemos realizar ejercicios de varias horas, como los ejercicios que realizan ya los maratonistas, los triatletas, ya pueden, que ustedes saben que esas pruebas duran muchísimas horas. Y ya tenemos entonces al último, que es el sistema del ácido láctico, el sistema anaeróbico láctico, que inicia subiendo, ¿no?, también la producción de energía, pero llega un punto en el que ya no puede producir más energía y entonces empieza a haber un declive de esa producción energética hasta que se acaba por completo esa energía. Entonces, este gráfico básicamente es un resumen de los sistemas energéticos, teniendo en cuenta esos conceptos de capacidad y de potencia. Entonces, para terminar, el sistema, ¿cuál sería entonces el sistema que produce, que tiene más potencia? ¿Cuál de estos tres sistemas ustedes creen que es el que tendría más potencia energética? El aeróbico. Potencia anaeróbica. No, perdón. Anaeróbico. Hablamos de la rapidez, tenemos anaeróbico láctico. Anaeróbico láctico. Exactamente. El sistema que tiene más potencia, o sea, el sistema que genera energía más rápidamente, es el sistema anaeróbico láctico. ¿Y cuál sería el sistema que posee más Resistencia. ¿Más qué? más capacidad? Es decir, El aeróbico. exactamente, el aeróbico. Y entonces, ¿cuál sería el sistema que tiene menos capacidad? Sistema del ácido láctico. No. Anaeróbico. Pero recuerden que tenemos anaeróbico láctico y anaeróbico láctico. ¿Cuál de los dos? ¿Cuál sería el que tiene menor capacidad? Aeroláctico. Exactamente. Anaeróbico láctico. Exacto. Y entonces, ¿cuál sería el que tiene menor potencia? El que genera menos rápido energía. Ácido láctico. No. Anaeróbico. Aeróbico láctico. Recuerden que tenemos tres sistemas, chicos. Anaeróbico, aláctico, anaeróbico láctico y aeróbico. Cuando nos referimos a potencia, nos referimos a la rapidez en la que un sistema energético puede obtener energía. Si hablamos del que tiene, el que menos rápido obtiene energía, ¿cuál sería? Aeróbico. ¿El qué, perdón? Aeróbico. Aeróbico, exactamente. El aeróbico es el que tiene menos potencia. Y el intermedio es el láctico. El intermedio es el láctico. De resto, entonces, tenemos que tratar de asociar un poco eso, o sea, la potencia con la rapidez en el que un sistema energético puede obtener energía. Y la potencia y la capacidad. El total, entonces la capacidad ya es el total de energía que se produce durante todo el ejercicio. ¿Vale, chicos? Entonces volvamos a decirlo un momento porque veo que hay todavía un poco de lagunas. ¿Cuál creen ustedes que sería el sistema que tiene más potencia? O sea, el sistema que puede generar energía más rápidamente. Anaeróbico. ¿Pero anaeróbico qué? Aláctico. Exacto. ¿Cuál sería el que genera entonces más capacidad energética? ¿Cuál es el Aeróbico. Exactamente. ¿Y cuál sería entonces el que produce menos potencia? El sistema anaeróbico. El sistema aeróbico. Exactamente. Y el que produce menos capacidad. Anaeróbico láctico. Exacto, perfecto. Muy bien, chicos. Aquí tengo pues la bibliografía
Y pues muchísimas gracias, eso sería todo. Antes de que terminemos, preguntas, chicos. ¿Esto qué? ¿Y graba para no verlo luego? Sí, para que lo puedan revisar nuevamente, porque estos temitas van a ir también en el examen. Y pues como les digo, Ok. la idea es que ya el sábado ustedes se vayan con ropa deportiva. Vamos a realizar ya la clase un poquito más práctica y vamos a hacer ejercicios o actividades en los que se vean evidenciadas la predominancia de alguno de estos sistemas. Quiero también que recuerden que todos estos sistemas siempre están presentes, solamente que hay predominancia de uno de estos sistemas de acuerdo al ejercicio. No quiere decir que si está funcionando el aeróbico no está funcionando el de la fosfocreatina. No, siempre están funcionando los tres, solamente funcionan como en diferente medida de acuerdo al ejercicio. De acuerdo al ejercicio, pues así mismo uno va a tener más predominancia en ese mismo ejercicio. Ok. ¿Vale? Entonces la cuestión es que ya el sábado entonces vamos a tratar de verlo un poquito más práctico. Ya allí ustedes me realizarán también las preguntas de pronto que se les generen, también cuando estén haciendo el cuestionario que ya pues van a revisarlo un poquito más calmadamente. Pues ya ustedes seguramente se les generará más duditas y pues entonces ya me las llevan allá y ya las tratamos de resolver. ¿Listo? Entonces para la próxima Bueno, clase, en no estos se les temas olvide. quedan baches. Dime. En estos temas siempre quedan un poquito de baches porque pues todo es muy rápido. Claro, Pero, sí, son temas un poquito más complicados. Igual yo traté de hacerlo lo más sencillo posible. no, pero estuvo bien la explicación. Quedan claros muchos puntos. Vale, perfecto, chicos. Entonces no se les olvide para el sábado, deben llevar ropa deportiva, gorra, bloqueador, hidratación. Igual nos vemos en el salón y ahí pues ya miramos entonces dónde vamos a hacer la clase. Y Excelente. no se les olvide que a partir de esta videoconferencia deben ustedes realizar un cuestionario tipo IFES, igual eso también está en la plataforma para que ustedes lo revisen, de preguntas cerradas tipo IFES. El cuestionario tiene que ser con la pregunta y la respuesta. Profe, Dime. ¿hasta cuándo hay plazo de entregar el cuestionario? Hasta el miércoles. Hasta el Miércoles a las miércoles. 23:55. Sí, pero ustedes seguramente ya lo tienen, sí, seguramente ustedes ya lo tienen listos porque ahí en medio de la videoconferencia estaban ya haciendo las preguntas. Profe, ¿no hay plazo para de pronto hasta el jueves? Ya, alárguelo un poquito, No, profe. chicos. Profe, ¿tiene el No, plazo? Profe, sí. no, chicos, hasta el miércoles. Hasta el Pues ya jueves. hasta el miércoles a las 11:55. Estamos cargados, profe, mucho trabajo. Y de verdad que el Pero miércoles... chicos,